Mira que el tema de hoy y la palabra es en Romanos 8. El Señor me trajo la palabra hacia Romanos 8. Vamos a buscar Romanos 8 porque Dios quiere quitar la venda a los hijos de Dios. Amén. Y que podemos buscar, dice el título, palabra para vivir conforme a la dirección de Dios. Amén. Debemos meditar en la palabra de Dios. Primero. Segundo, ser sensible al liderazgo del Espíritu Santo. Tercero, esperar el tiempo de Dios. Cuarto, caminos, aunque a veces la senda se nos aclara, a veces se nos pone oscura. Aunque la senda de nuestros caminos se ponga oscura, Dios está con nosotros. Amén. Dice, esforzaos y ser valiente. ¿Estás dispuesto a enfrentar los conflictos que vienen cada día en nuestras vidas? Dice el Señor. Una pregunta para cada uno de nosotros. Vamos a leer, vamos a orar. Primero le doy gracias al Señor. Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana, Señor. Hoy me pongo delante de tu presencia, mi Rey. Hoy yo me para que tú crezcas, Señor, en mí y seas tú hablando por medio de mí, Padre. Hoy te presento, te entrego mi boca, mis oídos, mis labios, todo, Padre, para que seas tú usando este instrumento y seas derramado en este instrumento para ministrar, para hablar tu palabra y ministrar tu pueblo, Padre. Te doy gracias en esta hora, mi Rey precioso. Hoy consagro este lugar y que los ángeles de Jehová acampe alrededor de nosotros, Señor, y nos defienda en el nombre de Jesús. Hoy reprendo toda distracción, todo lo que quiera venir a impedir a que escuchemos tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanas, vamos a leer el Romanos 8, que el título dice, viviendo en el Espíritu. Leo la palabra. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús no me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque de la ley, porque lo que era imposible para la ley, para cuanto era débil en la carne. Dios envió a su Hijo en su semejanza en carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque lo que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero si los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque él ocuparse, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y no los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia.
y si el espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vosotros vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en nosotros. Así que, hermanos, deudores, somos no de la carne, pero que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el espíritu hacíais morir las obras de la carne y viviréis. Porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de la esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adoración por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que Padre, padecemos juntamente a Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Vamos a dejarlo por ahí y de ahí vamos a dejarlo y vamos a la palabra. Amén. Dios nos está haciendo recordar que a los hijos suyos, que nosotros no nos podemos olvidar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario con nosotros, por cada uno, por ustedes, por nosotros. Dios quiere estar siempre ahí. Dice que viviendo en el Espíritu, Él quiere que nosotros vivamos en el Espíritu y no en el mundo, no en la carne, no haciendo las cosas que a Dios no le agradan, no estar preocuparnos tanto de lo que va a pasar, lo que va a venir, porque no tenemos, porque esto no sucede, porque esto no está pasando y vivimos en angustia, en desespero. Cuando Dios nos hace recordar su muerte en la cruz del Calvario, es donde nosotros tenemos que llegar a la cruz del Calvario y reconocer los sacrificios que Jesús hizo ahí por nosotros. Los sacrificios que Jesús hizo por nosotros fue por amor, para que nosotros pusiéramos la mirada hacia Él. Él en la cruz del Calvario se llevó todas las maldiciones. Él en la cruz del Calvario nos reconcilió porque estábamos muertos y Él nos ha venido a dar vida y vida en abundancia. Dios es el sacrificio que su Hijo hizo por nosotros. Ninguno de nosotros podíamos hacerlo. Porque aún nosotros teniendo nuestros hijos propios no damos la vida por otra persona. Pero Dios, por el amor que nos tiene, por el amor que anhela que nosotros vivamos en ese amor, que lo busquemos en espíritu y en verdad. Nosotros tenemos que buscar en Él todo. Porque si nosotros cuando nos convertimos, la palabra de Cristo dijo, nos lavó, nos purificó, nos santificó y nos adoptó. Porque venimos antes del vientre, Él nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. Y nosotros hacemos más la ley de la carne que la ley del espíritu. Y Dios en esta mañana nos está hablando que vivamos en el espíritu. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, vivamos en el espíritu. Porque la última palabra la tiene Dios, no nosotros. No lo que nos decretan, no lo que nos sucede, las dificultades, los problemas, no. Eso no nos puede tocar. Porque si nosotros le damos cabida al problema, a las dificultades, estamos siéndole que Dios no puede ayudarnos, que Dios
no tiene el control de lo que nos está pasando. Nos lleva siempre a la vida de Job. Job, a pesar de toda la dificultad que tuvo, Job mengó, pero siempre creyó en Dios. Él decía, Dios da y Dios quita. Él me dio la vida. Si Él ha permitido todo esto que me pase, siempre le daba la gloria a Dios. Hablaba, a pesar de que lo señalaron, hacía lo que hacían todo, pero Él nunca mengó, nunca mengó. Él siempre le daba la gloria a Dios. Siempre le exaltaba a Dios. Siempre en las pruebas, gracias, papá. Gracias, pero dame fuerza. Dame fuerza para soportar. Dame fuerza para poder soportar este dolor tan fuerte que estoy pasando. Porque las llagas que él tenía eran demasiado más fuertes que lo que estamos viviendo nosotros. Dios en esta mañana nos está diciendo, yo te escogí antes de la creación. Yo te elegí para que tú reinaras en el reino mío, para darte vida y vida en abundancia. Dios nos llama y nos hace recordar que no menguemos por las dificultades que veamos, que la carne y lo que vemos nos haga menguar, porque la palabra de Dios es tan clara. Dice, tendremos la grandeza del Espíritu, vamos a tener un futuro con Él. Él nos está llamando para dar el futuro. Él nos prometió que íbamos a irnos con Él. Estamos haciendo tesoros aquí en la tierra y no al cielo. Y Él no le interesa, Él no le importa tesoro, porque la palabra lo dice. No hagan tesoro aquí en la tierra, sino allá en el cielo. Porque nuestra vida y la segunda oportunidad que Dios nos ha dado es allá arriba. Él permite todo lo que está sucediendo para que nos agarremos más de Dios. Dice también, la ley del mundo nos trae pecado y muerte. La ley del mundo nos hace acción y luego reacción. A veces nuestras acciones tenemos reacción, porque la reacción vamos a reaccionar mal, podemos reaccionar bien, porque nuestra misma acción que nosotros hacemos vamos a tener consecuencias, porque no estamos mirando antes de actuar después que viene. ¿Qué va a venir después que yo actúe mal? Si yo actúo mal, yo hablo mal, si yo condeno a otra persona, eso me va a venir a mí también. Pero nunca nos acordamos. Amén. Nunca nos acordamos de las cosas. Pero Dios en esta mañana nos viene a decir que nosotros somos más que vencedores. Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios en esta mañana nos está diciendo, dejemos las cosas carnales. Dejemos las cosas del mundo. Eso tenemos, porque a veces Él es nuestro salvador. Él es nuestro libertador. Él nos liberta de toda cautividad. Él no nos vino y ni nos sacó de la muerte para vivir todavía lo mismo. Pero todo depende de nosotros. Depende de mi cambio. Depende de mi pensamiento. Depende de mi actitud. Amén. Por eso dice, a mí las emociones del mundo no me mueven. No me tienen que mover. No me tienen que agobiar. Me tiene que preocupar. Porque tenemos un Padre que viene
a hacernos descansar en su presencia. Porque la palabra de Dios lo dice. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. También dice, para los hijos de Dios no hay condenación. La palabra lo está diciendo. Para nosotros no va a haber condenación. Para nosotros no va a haber tantos problemas como estamos viviendo, que estamos permitiendo que nuestra vida viva. Suceda tantas cosas. Eso es lo que está pasando. Porque estamos unidos a Jesucristo. Por medio de él, la ley del Espíritu que da vida nos libró. La sangre de Cristo nos libró. La sangre de Cristo nos purificó. La sangre de Cristo nos limpia cada vez. Y nos aparta de la ley del mundo, de la ley de las emociones, de la ley del deseo, del ego, de la vanagloria. Dios quiere que nosotros muramos de todo eso. Tenemos que morir. Si no morimos a todo esto, siempre vamos a estar llevando esa misma carga. O sea que no hemos entregado nada al Señor. No sé por qué el Señor me daba esta palabra y me la dio antes que la pastora Emma me dijera que me tocaba predicar. Ya yo tenía esta palabra. Le doy gloria, honra al Señor, porque siempre digo, Señor, dame una palabra para tu pueblo. ¿Qué quieres hablarle a tu pueblo? Dios no le está pidiendo nada a ustedes, sino que cambien su mente. La mente hay que renovarla. La mente hay que cambiar. No en la misma, en lo mismo y en lo que está pasando. No, no pongamos la mirada en las cosas vanas. No pongamos la mirada en el problema. Mira más allá del problema y pregúntale al Señor, ¿para qué está pasándome esto? ¿Qué tienes para mí? ¿Qué me quieres mostrar? Tenemos que pedirle a Dios la dirección a esto para todo este tiempo. Todo, porque Dios nos revela lo bueno y lo malo. Y nos confirma, nos hace ver cuando nos revela antes que sucedan las cosas. Ya los hijos de Dios saben. Y para que nos revela Dios a nosotros para orar, para reprender, para ayunar y declarar, romper toda atadura, toda malicia del enemigo contra su pueblo. Porque la muerte de Jesús trae. La muerte de Jesús nos trae a nosotros como hijos de Dios una vida conforme al Espíritu Santo. Tendremos la grandeza de un futuro, porque Él nos habla de un futuro. Tenemos futuro. O sea que si llegamos a morir, nosotros no vamos allá a morir y ya. No, vamos a tener otra vida conforme a la voluntad de Dios. Vamos a vivir una vida victoriosa. No vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Señor, hazme morir en mi ego, mi vanagloria, mis dudas. Hazme morir. Porque si tú no le pides, nosotros no le pedimos a Dios que nos ayude a morir, solo no vamos a poder. Dios anhela que nosotros lo tengamos como ese papá, como ese amigo, como ese esposo, siempre confiando en él, poniéndole a él, Señor, me está pasando esto, ayúdame, porque se me salieron de las manos, no puedo solucionar, no veo solución en mis problemas, no veo solución en las cosas que me está pasando, pero tú eres más que victorioso. Ayúdame a vencer, porque Él nos da la victoria. Amén. Vamos a vivir en victoria en Cristo Jesús, si ponemos nuestra confianza más en Él. No,
No vamos a vivir conforme a la carne, sino del espíritu. ¿Qué significa la vida conforme al espíritu? Dice, nuestro espíritu humano regenerado en el espíritu llegará a ser un solo espíritu mezclado, así que en Romanos 4 lo dice. Dice, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, no andemos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Él no quiere que nosotros vivamos conforme a la carne, conforme a las emociones, conforme al deseo. Deseo, yo anhelo, yo esto. No, Dios no quiere eso. Conforme al Espíritu Santo. Hay ocho palabras que nos confirman cómo podemos vivir confiado con Cristo. Y haciendo todo conforme a estas maravillas, mezclado con el Espíritu Santo, vamos a vivir tranquilos. Vamos a vivir confiados. Vamos a vivir agarrados de la mano del Espíritu Santo. Porque cuando Jesús murió, ¿qué nos dijo? Que nos iba a dejar un consolador, que era el Espíritu Santo. Si nosotros no anhelamos el Espíritu Santo, no solamente por deseo, sino que viva en mí, que me conduzca al lugar, al camino correcto donde yo tengo que andar. ¿Qué debo hacer? Y que me redarguya cuando yo estoy haciendo algo malo. Cuando yo el Espíritu Santo le hablo a mi amigo, tú eres mi amigo, Espíritu Santo. Tú vas delante de mí como poderoso gigante. Tú me guardas mi entrada y me guardas mi salida. Cuando yo me siento con algo, le digo, Señor, sáname, libértame. No me quiero sentir así. Mis hijos pelean. Mis hijos me dicen, mami, ¿tú por qué no quieres ir al médico? ¿No? Primero está el que arriba. Porque yo creo la muerte de Jesús. Porque Jesús nos trajo vida y vida en abundancia. Que ya hay ocasiones, y le damos gloria a Dios, que todavía está sanando hasta los cánceres. Y si Dios está sanando cáncer, sana todo. El mareo, dolor de cabeza, la migraña, el flujo de sangre, todo eso, porque estamos y le damos gracias a Dios, porque estamos en la gracia y la misericordia de Dios. No despreciemos esto, agarrémonos de esto. Mira la lectura que dice. Nos vamos en Josué 1:9. Dice, no mandó a esforzarnos y seamos fuertes y valientes y no tenemos lucha. Dice, él le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo. Y si Dios nos está prometiendo que Él está con nosotros, aún en medio de la tribulación, aún en medio de los problemas, Él no nos va a dejar. Ahora, Éxodo 13, del 21 al 22, dice, el Espíritu Santo va delante de nosotros, de día como una columna de nubes, para guardarnos de todo tiempo, de noche y de día. De día como una columna, de noche como columna de fuego. Él está siempre cubriéndonos alrededor de nosotros. Siempre nos guarda de día con una columna de nube. ¿Dónde va mi hija? Ahí va. Porque nos guardas. En la noche nos protege con una columna de fuego. Que ningún dardo tenga que perturbar mi vida. Que ningún dardo tenga que perturbar mis noches. Porque cuando dice Dios, en paz me acostaré y así mismo dormiré.
porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Cuando yo le declaro esa palabra es porque yo estoy confiando en Dios. Y sé que yo voy a dormir tranquila. Sé que no voy a tener perturbación. Amén. Entonces, si Dios nos está mandando a ser fuerte, valiente, esfuérzate y sé valiente. Él te está cuidando de noche y te cuida de día. Él no nos está desamparando en ningún momento. En el Salmos 119, 105 dice, no dice que Él es lámpara a mis pies y tu palabra lumbrera a mi camino. No lo dice Él. Si la palabra de Dios nos ilumina, nos alimenta, nos esfuerza y nos guarda nuestro camino. Por eso tenemos que ser siempre esa palabra. Dios nos está dando esta palabra para que nosotros la pongamos por obra. Si Dios me cuida, si Dios me manda a esforzarme, si Dios es mi lámpara y mi fortaleza, ¿de quién voy a yo a temer? Yo no tengo que temerle, porque Dios está conmigo. También lo dice en Proverbio, dice, Jehová es todo, Jehová es el todo en mi corazón. Reconócelo en todo tu camino. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Dios nos está mandando, Dios nos está diciendo, Dios nos está recordando, hijo, dame tu corazón. Hijo, yo camino contigo. No seas terco, no seas terca, niños, porque siempre quieres hacer lo que tú dices y no te dejas llevar por mí. Nosotros queremos hacer a veces nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Dios a veces nos manda a hacer cosas y no lo hacemos porque somos desobedientes. Y Dios quiere que seamos unos hijos obedientes, porque en la obediencia hay bendición. Amén. No es que a mí me parece que esto está bien. No, no, esto no, va aquí mejor. No, pide dirección. Pide la dirección a Dios como quiere, como te gusta, como te agrada. Dime. Si yo le digo, Señor, vísteme, ¿cómo quieres verme cambiada? Cuando salgo a llevar la palabra del Señor. Él es el que aún nos alimenta. Yo le digo, papá, yo quiero comer esto. Cuando yo le digo a mi esposo, papi, quiero comer esto, ya él me lo tiene ahí. ¿Por qué? Porque yo le comuniqué primero a Dios. Papi, provéele a mi esposo, porque quiero comer esto, quiero esto. Y él me lo da. Porque somos sus hijos, porque somos herederos para él. Amén. Teme a Jehová y apártate del mal. Tenemos que apartarnos del mal. Tenemos que dejar las cosas que a Dios no le agradan. Las cosas de Dios que no le agradan. Señor, quítame de mí lo que no te agrada de mí. Lo que no te gusta de mí, quítamelo. Y hazme ver como tú me ves. Quiero ser como tú. Dame un corazón manso y humilde. Lléname de tu humildad. Amén. Mira Isaías 64:4. Nosotros no habíamos oído, ni escuchado, ni habíamos visto ojos a un Dios fuera de mí que obrara a favor de nosotros, que confiamos y esperamos en él. Nosotros no teníamos un Dios. Sabíamos de un Dios, pero no como lo tenemos ahora. No lo veíamos, pero lo podemos sentir. No escuchamos, lo oímos.
susurrar en nuestros oídos. Y está siempre a nuestro favor, nuestro Padre Celestial, por el amor que nos tiene a nosotros. En Mateo 7, que si le pidiéramos y buscáramos y halláramos y lo busquemos, Él dice, si pide, os dará. Si me busca, me encontrarás. Si me llama, ahí estoy. Él está atento a sus oídos hacia nosotros. Él está atento sus ojos hacia sus hijos. Lo que hacemos lo bueno y lo que hacemos lo malo. Él está ahí para corregirnos. Y cuando nosotros sentimos redargüimiento en nuestra vida, es porque estamos haciendo cosas malas. Él nos redarguye, porque Él es nuestro papá. Y Él nos corrige cuando estamos haciendo mal. Él a veces permite cosas para ver qué hacemos nosotros. Si lo buscamos o seguimos haciendo lo malo. Amén. Mira Juan 16 al 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad y nos va a guiar a la verdad. Él no habla por su propia cuenta, porque Él no habla a todos. Los que los que lo oyen y no hacer saber todas las cosas que ha venido de nosotros. Pero cuando venga el Espíritu de verdad en mi vida, cuando venga el Espíritu de verdad en su vida, vamos a oírlo, lo vamos a escuchar. Él va a hablar con su propia voz. ¿Cuál es la voz de la Biblia? La palabra de Dios. Cuando las personas, habemos muchos que oímos, otros pocos que no lo oyen. ¿Por qué? Porque el Espíritu de verdad tiene que morar en mí. Tiene que morar en ustedes. Siempre nosotros cuando buscamos de Dios, anhelamos su presencia, quiero escucharte, quiero sentir tu presencia, quiero una nueva experiencia contigo. Cuando le pedimos todo eso al Señor, Él viene. Y es hermoso cuando la presencia de Dios nos llena. Siempre nos inunda, nos mete en ese río de agua viva, nos llena nos quita la sed con esa agua preciosa. Dios nos ama tanto que quiere educar a sus hijos y encaminarlos sus hijos a la verdad. Y que dependamos de Él, solamente de Él. Porque Él es nuestro proveedor, Él es nuestro hacedor, Él es todo para nosotros. Tiene que ser el primer lugar de Dios en nuestra vida. Sin Él no somos nada. Sin Él no valemos nada en este mundo. Tanto que el precio que pagó su hijo no nos lo merecemos, porque aún estamos haciendo cosas que a Dios no le agrada. Pero le damos gracias por la misericordia y la gracia de Dios que está en este tiempo para nosotros. Nos está dando una oportunidad de buscarlo a Él y consagrarnos todo para Él. Cuando nosotros nos consagramos de mente, manos y pies, de cabeza, de todo, mi corazón, mi andar, mi salir, todo, Padre, hasta mi acostar. Yo me consagro para ti todo el tiempo. Amén.
Él le agrada cuando nosotros decimos, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Que se siga siendo la voluntad tuya, papá lindo, porque yo sin ti no soy nada. Yo no valgo nada sin Él. Yo no valgo nada sin Él. Pueda tener toda la plata del mundo, puedo tener un empleo, puedo tener una familia, puedo tener lo que sea, pero no soy nada. Porque mi corazón me lo llena de eso. Y un corazón vacío es metido en un vaso de agua, ahogándonos. Pero cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, todo cambia. Todo, hasta nuestro rostro resplandece. Porque la gracia de Dios está en nosotros. Amén. Mira lo que dice Hechos 5, 29 al 32. Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer. Él es nuestro Dios y Padre. Solo Él debemos exaltarlo y glorificarlo. Y nosotros somos testigos de Él. ¿Cómo vamos a dar testimonio de Dios si no estamos haciendo la voluntad como Dios quiere? ¿Cómo estamos obedeciéndole a Dios si a veces estamos en las dificultades y estamos un pie adelante y un pie atrás? Sí, la palabra de Dios lo dice. Él cuando nos llamó, Él nos dijo que íbamos a tener dificultades, que íbamos a tener problemas, que íbamos a ser probados, porque para que tú brilles y yo brille, tenemos que ser procesados. Porque si este oro no está procesado o esta esmeralda no está procesada, nunca nos vamos a brillar. Pero el proceso nos levanta, el proceso nos edifica, el proceso nos prepara el camino que nos vamos a enfrentar. Por eso dice que ninguna arma forjada tocará tu morada si estás en Cristo Jesús. La arma, cualquier dardo, cualquier saeta no va a poder, no tiene autoridad, no tiene dominio, no tiene propiedad en nosotros. Porque la sangre de Cristo nos lavó y nos santificó para Él. Somos los niños y las niñas de su Hijo. Y estamos siempre protegidos por Él. Cuando nosotros estamos protegidos, estamos así. Cuando no estamos protegidos, estamos al aire. Que todo lo que quiera venir y eso lo agarramos. No, que mi hermano, que mi familia, que mi padre, que mi hogar, que mi esto, que el otro y el otro. Ey, todo eso que tú recoges, entrégaselo a Dios. Porque el que pelea por ti se llama Jesucristo. Y el que hace justicia se llama Cristo Jesús. No nosotros. Porque nosotros no tenemos el poder. No podemos hacer las cosas que Dios tiene que hacerlo. No lo podemos hacer. Porque lo que Dios hace imposible, lo hacemos nosotros posible. Entonces nosotros tenemos que poner las cargas en las manos de Dios. Queremos ver victoria. Trabaja con Dios. Agárrate de la mano poderosa de Dios y que Él sea el que te guíe en lo bueno y en lo malo. Que no te suelte. No dice, Señor, yo te agarro. Agárrame tú. Porque si yo te agarro, me suelto. Pero si tú me agarras, estoy más fuerte. Me haces ayudar a pasar por el fuego, por las aguas y por las tribulaciones. Nosotros tenemos que agarrarnos de la mano poderosa. Él no ha dicho que no nos vamos a enfermar, ¿sí? No, Él no ha dicho que no vamos a tener problemas, no. Él no nos ha dicho que vamos a tener dificultades con nuestra familia, con nuestros esposos, con todos los vecinos a veces también. Todo esto. Pero tenemos que morir al ego, al yo, a la vanagloria. Cuando tú ignoras, porque Dios nos ha mandado a ignorar tantas cosas, que hemos visto la victoria y la gloria de Dios.
Dios nos ha mandado hasta callar, porque cuando Dios te manda a callar, cuando Dios te manda a ignorar, cuando Dios te dice, no veas, ignora todo esto, encegarse de todo, para que todo lo que te está rodeando no te lastime, no te hiera, no te coja y te amarra. Nosotros a veces no queremos soltar, ni aún nuestro antepasado. Cuando el Señor dice que nueva criatura eres en Cristo, las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas ahora. Hermano, yo cuando me metí con mi esposo, cuando yo siempre me conocí con el Señor, primero dije, ignoro, entierro esto en la cruz del Calvario. Mi pasado yo no lo traigo para nada, porque no me va a edificar. No me edifica mi pasado. Al contrario, mi pasado me va a alejar de las manos de Dios. Pero si yo pongo todo en las manos de Dios para que Él sea el que trabaje por mí y me ayude a vencer todo esto, así lo hace. Aún cuando yo comencé con mi esposo, lo primero que yo le dije, no me interesa tu pasado, ni te tiene que interesar mi pasado, porque mi pasado está enterrado, no sé el tuyo. Y aquí estamos, contra viento y marea, pero estamos aquí. No me interesa la vida de él, ni cuánto, ni cómo vivió, ni nada de eso. Porque es que ya mi pasado, y el pasado de él no existe. Yo no tengo que traer mi pasado de donde Dios me sacó. Es cuando lo saco, cuando Dios me pone una persona que sufrió lo mismo que yo. Pero tengo que ser testigo y dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Los cambios se notan. Y por eso la palabra dice que por tu testimonio te conocerán. Nosotros no podemos todo el tiempo tener el saco con eso. No porque mi familia murió de esto, yo también tengo que morir de esto. No porque mi familia, la generación de mi mamá, llevaba esto. No, ¿quién dijo eso? Corta, si Dios cortó esas maldiciones, de generación en generaciones. Anulo. Dios nos ha dado la autoridad, el poder y el dominio de atar y desatar, de destruir y de cancelar. Cancelamos todo decreto de nuestras vidas de hombres, de la palabra que nos han lanzado, de la palabra de maldición de mi generación. Anulemos. Hermanos, cuando nosotros anulamos y no aceptamos, yo no recibo, porque mi mamá murió de tanto, yo también tengo que morir lo que... No. Una vez, un día, mi hermano decía que hasta los 50 años iba a vivir, porque mi mamá murió a los 48. Y ya él estaba esperando la muerte. Y hay poder. Anulo esa palabra y la cancelo y no la acepto en el nombre de Jesús. La generación de mi mamá se cortó contigo, que tú eres el mayor. Y tú no puedes aceptar el propósito que Dios tiene contigo. Amén. Porque Jesús murió por ti en la cruz del Calvario. Y hoy reprendo, ato y ligo y declaro inoperante sin poder esa palabra que tú has salido de tu boca. Y ahí está mi hermano. Tenía 48 años y ya tiene 63 años. Para la gloria y honra del Señor. Porque cuando tú enseguida rompes, ahí no hay nada que ver. Desde la raíz hay que cortar. Mi madre del azúcar, que esto que ya la llevaba, me tocaba llevar la cara tipo del azúcar del 800. Yo le decía, un día, el último vez que yo fui con mi mamá, se le subió la presión, el azúcar a 800 y le dio un preinfarto. Y me pongo yo me paré en la brecha y le dije, bueno, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Yo te estoy sirviendo a ti porque tengo que estar trayendo a mi mamá aquí. Y yo, escúchame tú, diablo mentiroso. Hasta hoy mi mamá viene en este lugar. Hoy la declaro sana, libre en el nombre de Jesús. Y ya tiene 5 años que mi mamá no la llevo a urgencia. Porque el Dios que yo predico es verdadero. El Dios que yo predico sana, liberta de todo. Si sanó a mi hermano,
de la mentira del diablo, que no iba a vivir hasta los 50 años, perdió poder en la familia mía. Ha perdido poder en la familia, porque mi mamá ahí la tengo. Pero cuando nosotros no nos cuidamos, tenemos una alimentación desordenada. Hasta eso. Por eso dice, cuida el templo, porque el templo es mío. Y si nosotros no nos cuidamos el templo, la boca de comer tantas cosas, vamos a tener consecuencias. Y las acciones traen consecuencias. Amén. Y después nos estamos quejando que tenemos azúcar, que tenemos la presión alta, que tenemos esto, que tenemos esto. ¡Ey! Reprenden. Dios te ha dado autoridad y poder a ti para desatarte. Ustedes mismos se pueden autoliberar y cortar las maldiciones de generación. Cuando pasamos con dolor de cabeza, cuando pasamos con la presión alta, tantas preocupaciones. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te afanas? ¿Por qué vives afanada? ¿Por qué vives afanado? Si Dios te vino a dar vida y vida en abundancia. Dios te vino a traer paz. Nos llenó del fruto del Espíritu Santo, que es la paz, paciencia, pasedumbre, templanza, dominio propio. Todo el fruto del Espíritu Santo nos ayuda en el Espíritu a vivir conectado con el Espíritu. Pero si no tenemos ni no lo aplicamos, el fruto del Espíritu Santo, tendremos todo el tiempo dolor de cabeza, migraña, cáncer, que el otro, vamos a estar enfermos. Pero si yo me desato, me autolibero, declaro, no tengo nada, estoy sana en el nombre de Jesús. Así sea que yo me sienta, yo no le puedo dar autoridad ni poder a lo que estoy sintiendo. Anulo, cancelo, en el nombre de Jesús, aplico la sangre de Cristo. Padre, hoy reprendo todo lo que me esté perturbando en el nombre de Jesús. Y en la cruz del Calvario te llevaste todas las enfermedades, yo te llevo esta, te entrego esta. Me siento con malestar, te entrego este malestar. Me siento con un mareo, me lo llevo a la cruz del Calvario. Autolibérense ustedes también. Porque Dios te dio poder y autoridad. Cuando Dios nos da poder y autoridad, podemos hacerlo. Amén. 3 cosas que Dios nos dice y nos hace recordar. En esta mañana Dios quiere recordarte estas 3 cosas que el Señor hizo por nosotros y que no se nos debe olvidar y que tenemos que ponerlo en obra, ponerlo en práctica. Porque así como Dios dice, pon en práctica lo que predicas a tu vida. No es poner la práctica en afuera, porque adentro también necesitas. Si tú no estás sano aquí, ¿cómo vas tú a sanar al otro? Nosotros tenemos que tener sanidad espiritual y física. Amén. Si nosotros no tenemos sanidad espiritual, hermano, todo el tiempo vamos a estar así. Y Él nos hace recordar hoy que Él nos escogió, que Él nos eligió. Él murió, hizo morir a su Hijo en la cruz del Calvario por nosotros, para darnos vida y vida en abundancia. Somos nueva criatura en Cristo Jesús. Todo tiene su tiempo, hermanos. Por la fe, todo nos va a ir bien. Entonces, siempre tenemos que recordar que somos nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas no tienen que mortificarme. Las cosas viejas no me tienen que llevarme a enfermedad, ni a cautivarme, nada de eso. A mí tengo que decir, yo soy nueva criatura en Cristo. Dios tiene su tiempo para nuestra vida. Y si Dios dice, todo tiene su tiempo para reír, para llorar, para cantar, para morir, eso es tiempo. Aprovecha las oportunidades que Dios te da.
Dios quiere que hoy vivamos bien. Vamos a vivir bien como Él quiere, no como yo quiero. Por eso dice que Él todos los días tiene su afán. ¿Por qué te preocupas el día de mañana si todavía no has terminado el día de hoy? ¿Por qué? Nos vivimos siempre en angustia, siempre en el desespero, siempre. Hey, hoy es un día. Gracias, Padre hermoso, porque tú permitiste que hoy abriera mis ojos. Y hoy te pido, Señor, que se cumpla el plan y el propósito del día de hoy. Y que todo lo que tú tengas planeado para mí se cumpla. Danos el alimento del hoy. No me voy a preocupar. Hoy te lo entrego a ti y te entrego mis llaves de todo mi ser. Del hogar, de mis hijos, de todo lo que me... Cuando tú entregas la llave al Señor, no se la quites, papá. Deja que Dios actúe. Dios va a actuar a la manera de Él, no a la de nosotros. Si estamos en Cristo, vamos a vivir con Cristo. Amén. Si estamos con Cristo, vamos a vivir con Cristo. No vivamos a la ley del mundo. Dios está diciendo en esta mañana que vivamos en el Espíritu. El Espíritu hay que alimentarlo. El Espíritu hay que vivificarlo. El Espíritu hay que conectarse con el Espíritu Santo para que Él sea el que me guíe, me lleve para donde Él quiera llevarme. Porque con el Espíritu vamos a estar siempre conectados. A mí no me tiene que enfocar más nada, solamente el Espíritu. Vivir como quiere que yo viva. Andar como Él quiere que yo ande. Y si nosotros estamos conectados con el Espíritu Santo, hay libertad. Hay victoria. Estamos bendecidos. Amén. Por eso cuando Él me escogió, Él lo dice la palabra. Él nos reconcilió, nos sacó del pecado para reconciliarnos, para tener una vida con Él. Entonces somos reconciliados, pero a veces no, como que se nos olvida. Y estamos en la misma, y estamos con la misma, y pensamos en lo mismo. Y como dice la palabra, no seamos como los hipócritas, orando por lo mismo. Ya tú pusiste la petición en manos de Dios, no se la quiten. Apártate, porque ya llegó el tiempo de apartarte para que Él actúe. Si estamos ahí todo el tiempo, orando por lo mismo, y no vemos victoria, no vemos la gloria, no vemos el resultado, porque no lo ha soltado. Dice, entrégame las cargas que yo me ocupo. Si nosotros no nos apartamos para que Él actúe, no vamos a ver la gloria de Dios. Si ya lloré, ayuné, vigilé, ya. Señor, te toca a ti. Toma, que se haga tu voluntad. Yo hice lo que pude hacer. Ahora haga usted lo que es imposible que yo no pueda hacer. Entonces, para eso Él nos llamó, para reconciliarnos con Él. Él nos adoptó como hijos. Yo no puedo mandar a mi papá, porque así como tuvimos el papá aquí terrenal, tenemos un Padre celestial. Lo respetamos y obedecemos. Cuando mi papá nos hablaba, aunque yo nunca tuve crianza de papá propio, sino adoptado, pero gracias a Dios, Él me dio una enseñanza muy buena. Y Él siempre me decía, Fermina, no hagas esto. Fermina, usted es muy juiciosa, siga lo que está haciendo. No se deje llevar de las amistades, no se deje... Entonces, estos consejos nos está llevando el Señor. Si mi papá carnal me está dando a mí una dirección, porque es mi papá lindo, que nos ama y que no lo podemos ver, pero Él nos anhela estar que nosotros vivamos bien. Amén. Para eso Él nos reconcilió, para estar, para ser sus hijos. Esa adopción, porque somos hijos de Él. Él nos adoptó, porque estábamos huérfanos en el mundo. Porque ya la perdición, de que Eva y Adán pecaron, nosotros fuimos destituidos de todo. Entonces Dios ahora, cuando Dios nos adopta, nos da una identidad. ¿Cuál es tu identidad en Cristo? Mi identidad
es Cristo. Y como tengo la identidad de Cristo, tengo que presentarme como hija de Cristo, no como hija del mundo. Porque mi identidad me dice, eres hija de Dios. Y como hija de Dios, tenemos que caminar. Tenemos que actuar. Amén. Y nada más de eso. Somos embajadores de Él, de su reino. Mira todo el privilegio que Dios nos ha dado a nosotros. Y nosotros no hacemos todo lo que Dios nos manda hacer. Embajadores de su reino. Amén. Y nos manda a reconciliar las almas que están perdidas para que vengan a Cristo. Pero ¿cómo vas tú a reconciliar una familia cuando tu vida está caída? Cuando tu vida está por el suelo. Porque tu autoestima está con el que yo tengo dolor de cabeza, que yo tengo fiebre, que es la presión alta, que la presión... Ajá, ¿dónde está tu Dios? Y tú no tienes un Dios que sana. Tú no tienes un Dios que liberta. Tú que no tienes un Dios que esto, porque empiezan a decir el mundo hasta juzgando, hasta señalando, hasta eso. Entonces, mi familia me dice, tú tienes el dolor, lo tengo, porque el cuerpo lo está pidiendo, porque ya el cuerpo está pidiendo también, cuando ya nosotros lo mantenemos mal, lo alimentamos mal, lógico que va a reaccionar, ¿ya? Pero mi espíritu tiene que darle fortaleza. Señor, ayúdame a mi cuerpo. Está envejeciendo, pero necesita ayuda. Necesita sanarlo, libertarlo de la cautividad de la enfermedad. Yo reprendo todo espíritu de enfermedad y todo espíritu de muerte en mi vida en el nombre de Jesús. Empezamos a renunciar, hermanos, porque eso es lo que nos trajo el Señor a nosotros. Y dar testimonio de Dios. ¿Qué testimonio puedo dar yo a Dios si yo estoy haciendo lo que, hasta aún peor lo que yo hacía? Yo tengo que ser testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo tengo que ser testimonio y dar testimonio. Ahí viene la hija de Dios. Dice la palabra que por testimonio conocerán a Jesús. Entonces, si nosotros somos escogidos, elegidos, reconciliados, adoptados, somos embajadores y reconciliamos y somos testimonio de Dios, hay que darle el testimonio de Dios. Nosotros no somos cuerpo glorioso, pero también tenemos que cuidar el templo de Dios. Yo no me puedo malpasar, hacer las cosas y después viene la yayay. Porque mi cuerpo está organizado. En este tiempo, esta semana vi a la hermana Betsaida, a la pastora Betsaida, con unas dietas tan hermosas. Yo, ay Señor, yo deseo hacer esas dietas. Amén. Y la pastora Betsaida se cuida. Y la pastora Betsaida anda cuidando el templo de Dios. Porque Dios a veces nos manda a cuidarnos. Y cuando Dios nos manda a cuidarnos, seamos obedientes, hermano. Porque en este tiempo hay que cuidarnos de la salud. Si usted no le dan lo que el cuerpo necesita, hermano, vamos a estar enfermos. Hay que cuidarnos nuestra boca. Hay que cuidar el templo de Dios. No seamos necios. No seamos necios. Seamos obedientes en las manos de Dios. Porque lo que quiere Dios es obediencia. Y que un pueblo de Cristo esté fortalecido. Y estemos en victoria cada día más. A veces nosotros le entregamos a Dios las cosas y esta palabra me puyaba y me decía, Señor, en Isaías 64, 3, 4. Nosotros no habíamos oído, ni escuchado, ni habíamos visto
nuestros ojos a Dios. Fuera de mí, que habrá favor de nosotros. Él nos dice que hay favor, hay misericordia, hay gracia. Y nosotros no le damos eso, sino nos dejamos llevar de las emociones. La hermana Paola hablaba algo que decía que el Señor le había revelado esas aguas. El tiempo de Dios está cerca, hermano. Y triste que muchos hermanos los hijos de Cristo, unos, nos vamos a perder por falta de obediencia. Porque a veces no somos buen testimonio para otros. Y Dios le duele tanto eso. Ayer yo estaba visitando, tengo unas visitas en un barrio, unas personas que son, yo no digo que es humildad, ni es pobreza, sino que les gusta vivir así, cuando tienen posibilidades de tener algo, un negocio. Son personas que reciclan y son las personas que más ganan y viven como unos miserables, como eso. Me duele al ver todo eso y yo les digo, vea, yo me siento en la casa de ellos y veo el pago diario, viene uno, tienen 5 pagos diarios. Yo, wow, y eso que no tienen plata, porque nos afanamos a las cosas del mundo, porque queremos aparentar cosas que no tenemos. Vivamos la realidad, hermano. Si Dios nos da un día de oportunidad, aprovechemos ese día, porque mañana no sabemos si vamos a abrir nuestros ojos. O si todavía Dios nos da la oportunidad. Por eso dice, pongámonos en cuenta con el Señor todos los días. Todos los días, entreguémonos al Señor. Consagrémonos al Señor todos los días. No dejemos, porque mañana, no dejen las cosas como dice la gente del mundo. Dejemos las cosas para mañana. Yo hoy no puedo, mañana podemos. No dejes las cosas que tienes que hacer hoy para mañana. Dios nos está mandando hoy que lo busquemos y que pongamos la confianza en Dios. Porque Él es nuestro Padre Celestial y Él nos ama con todo nuestro corazón.